Bueno, buenos días. Muchas gracias a la Universidad Nacional, a Foros La República por la invitación, a todos los directivos y organizadores. Mi nombre es Daniel Gómez, trabajo con el Banco Mundial. Anteriormente fui director de competitividad del Foro Económico Mundial, trabajando en el Informe Global de Competitividad. Voy a referirme un poco al trabajo del foro en el espacio de producción. Como mis antecesores, voy a dar de nuevo una definición de qué es la cuarta revolución industrial muy brevemente, creo que no sobra. Luego voy a enfocarme un poquito más en los temas de producción manufacturera, industria y los retos que implica la cuarta revolución industrial para los procesos de industrialización como procesos de desarrollo, ¿cierto? Entonces, ¿qué implica a nivel de sendas de desarrollo, de estrategias de desarrollo y de políticas de desarrollo? Voy a mostrar dos marcos conceptuales que estamos usando, uno en el Banco Mundial, otro en el Foro Económico Mundial, para medir las capacidades que hay en los países para enfrentar cuarta revolución industrial, que es como los primeros intentos por sistematizar un poquito la información, por organizar un poquito la información que tenemos y para dar también pues un poquito de guías, de lineamientos de qué hacer a nivel de políticas, qué hacer a nivel de colaboraciones público-privadas. Y finalmente voy a mostrar brevemente dónde está Colombia en esos marcos conceptuales y cuáles son los retos principales que se derivan de ello. Entonces, como ya han mencionado los otros exponentes, Klaus Schwab en el 2015 en Davos identificó una cuarta revolución industrial que siguió a una primera revolución industrial caracterizada por la máquina a vapor, por la mecanización, una segunda revolución industrial caracterizada por la electricidad, la energía eléctrica, una tercera caracterizada por la digitalización, por los computadores, y finalmente la cuarta revolución industrial la definió Schwab como un proceso de convergencia de tecnologías. Entonces creo que eso es muy importante. La diferencia entre la cuarta revolución industrial y las anteriores es que no está limitado a una sola tecnología, no está limitado a una sola industria, no está limitado a un solo país. Las anteriores fueron revoluciones mucho más acotadas que después se expandieron, se difundieron. Esta creemos que está sucediendo a velocidades mucho más altas y que están beneficiando y potencialmente pueden beneficiar mucho más a países emergentes al igual que países desarrollados. Entonces me gustó mucho en la presentación de Jaime Franchi la caracterización de los 4 tipos de personas, ¿cierto? Los que dicen que todo es perfecto, que no hay de qué preocuparse, los que dicen que todo está terrible y hay que tenerle temor. Puse en Twitter un comentario sobre cuarta revolución industrial y un profesor de sociología en Cali me dijo, esa es la cuarta revolución industrial, es reemplazar el trabajo por máquinas y un futuro sin empleo. Entonces creo que es importante reconocer los desafíos, los pros, los contras, las oportunidades y ver qué se puede hacer para aprovechar esas oportunidades. Entonces, la característica principal es obviamente el desarrollo de muchas tecnologías en muchas áreas diferentes, ¿cierto? Lo segundo importante es que es un cambio sistémico, es un cambio que no se caracteriza necesariamente por una nueva tecnología per se, sino más bien por la utilización y combinación de nuevas tecnologías que usan las tecnologías anteriores, en particular el Internet, la computación, ¿cierto? En esa medida, entonces, hay una cantidad de posibilidades de empoderamiento de gente, ¿cierto? Entonces, creo que en los videos que hemos visto, que son realmente inspiradores, vemos 2 tipos de robots, por ejemplo, ¿cierto? Vemos la posibilidad de un robot que reemplaza, que sustituye completamente al ser humano. Entonces, la Sofía, que la hacen parecer a un ser humano físicamente, ¿cierto? Pero también están los robots que complementan habilidades humanas. Entonces también vimos los exoesqueletos, ¿cierto? Que pueden darle más fuerza a trabajadores. Vimos tecnologías implantables que pueden aumentar capacidades cognitivas y capacidades de procesamiento de información. Entonces creo que lo clave es pensar no en tecnologías particulares, sino cómo combinarlas de diferentes maneras. En ese sentido, creo que
Si bien es importante pensar en cómo se generan nuevos conocimientos y nuevas tecnologías a partir de la innovación, no hay que olvidar la importancia de la adopción de tecnología, ¿cierto? Entonces, en un mundo absolutamente globalizado y que no va a dejar de serlo, creo yo, es importante pensar cómo podemos aumentar la rata de adopción de esas tecnologías para realmente insertarnos en esa nueva revolución industrial. ¿Qué es lo principal que está pasando ahorita aquí, que creo que es importante desde el punto de vista de países emergentes? Las tecnologías facilitadoras de esa revolución industrial, la capacidad de almacenar información, de procesar información, la capacidad de analizar información, ¿cierto? La biotecnología y genética, los nuevos materiales que están empezando a producirse, los costos de producción de todas estas tecnologías y el costo de acceso a las tecnologías está cayendo exponencialmente. Entonces, en la medida en que caigan esos costos, va a ser mucho más interesante y mucho más factible para empresas actuales y para nuevos emprendimientos usar esas nuevas tecnologías. Lo que hay que pensar entonces es cuál es el entorno que es más conveniente para que esas nuevas tecnologías sean utilizadas. Clave entonces, hay tres esferas grandes donde hay megatendencias mundiales donde hay que insertarse. Está la esfera física, está la esfera digital, está la esfera biológica. Lo más interesante obviamente son las intersecciones de esas tres. De hecho me falta creo una intersección en la mitad, debería haber una intersección grande en la mitad, pero en cada una de estas áreas ha habido desarrollos importantes recientes, desarrollos que están dándose actualmente en países de ingresos altos, pero muchos que se están dando en países en vías de desarrollo, en particular en el tema de digitalización y de nuevos modelos de negocio, ¿cierto? Entonces, una de las cosas interesantes a nivel de la transformación de la producción es cómo el cambio en los costos unitarios de producción y la naturaleza de las redes, las economías de redes que caracterizan muchos de estos modelos de negocios basados en plataformas, están dando lugar a unos modelos de negocios que son menos intensivos en capital físico, ¿cierto? Entonces requieren inversiones en capital mucho más accesibles, y permiten reducir el costo unitario en la medida en que se tengan más personas dentro de la plataforma, ¿cierto? Entonces, en FinTech en particular, creo que vemos muchos ejemplos en Latinoamérica de desarrollos súper interesantes donde se están generando nuevos servicios a partir de plataformas digitales o mercados de dos lados, donde se pone en contacto partes que antes intermediaban servicios vía el sector financiero. Entonces vemos unos retos importantes para incumbentes y para entrantes, y creo que ahí por el costo de acceso vía plataformas, que es realmente bajito, se ha visto el desarrollo en ese sector un poco más rápido que en otros. Pero en la medida en que se reduzcan costos de las nuevas tecnologías, el sector manufacturero, otros sectores de producción de la economía van a poder tener acceso. Otra característica fundamental es multiactor, ¿cierto? Entonces, la cuarta revolución industrial es necesariamente interdisciplinaria, va a involucrar a la sociedad civil, al sector privado, al sector gobierno. Cada uno de estos actores va a tener unos desafíos importantes, unas preguntas importantes para hacerse. El sector privado tiene que decidir en qué momento invertir en cambiar su modelo de negocio, ¿cierto? Entonces, por un lado, vamos a ver la entrada de competencia interesante, de nuevas posibilidades de competir, de startups, de emprendimientos nuevos que van a poner presión sobre los jugadores actuales. Esos jugadores actuales también tienen la posibilidad de reconvertirse, ¿cierto? De invertir en estas nuevas tecnologías. La sociedad civil va a tener unos retos importantes en términos de cómo define su privacidad, cómo define el uso de sus datos, cómo cambia sus formas de consumo. Entonces, si antes todo el mundo, la aspiración era tener un automóvil, en muchos países ahora generaciones jóvenes ya no aspiran con tener un automóvil. Uno puede, a partir de la economía compartida, poder
acceder a los servicios del automóvil sin tener el automóvil, ¿cierto? Entonces traigo ese ejemplo también a colación porque es el caso de muchos ejemplos como Uber, Airbnb, son los clásicos de modelos de negocios a partir de plataformas donde se pone en contacto un poseedor de un activo que ya no va a ser su consumidor, sino que va a rentar ese activo, y una persona que quiere usar ese activo sin tener que poseerlo, ¿cierto? Sin tener que invertir en él. La actitud que tengamos como sociedad frente a esas posibilidades, esos cambios de consumo, creo que también van a determinar la velocidad a la cual nuestro sector productivo se pueda adaptar y acoplar e insertar en esta cuarta revolución industrial. Allí entra el gobierno. Los gobiernos creo que tienen un rol fundamental en no necesariamente regular todas las nuevas actividades, pero sí tener una posición clara vis a vis el sector privado en cuanto a qué es una regulación apropiada, ¿cierto? Entonces, un ejemplo que me parece interesante es en FinTech, de nuevo, en el Reino Unido. En el Reino Unido dijeron, el regulador del sector financiero dijo, vea, yo no sé, yo todavía estoy aprendiendo cómo interpretar y qué va a pasar con estas tecnologías, entender los riesgos sistémicos que puedan generar, entender los riesgos para consumidores, pero no quiero entorpecer el proceso de innovación. No quiero entonces emitir una regulación anticipada, tampoco quiero tener que esperar demasiado y dejarlo sin regular. Entonces, lo importante es que el señor empresario, emprendedor FinTech, se acerque al regulador, le diga, vea, yo estoy trabajando en este nuevo producto, el regulador le dice, listo, visto bueno, entiendo que usted está trabajando en eso, miremos cómo evoluciona, juntos en 6 meses vamos a ver si se justifica o no se justifica una regulación. Pero entonces, la gran ventaja de esto es que el emprendedor FinTech no está en una zona gris donde no sabe si el regulador no lo está regulando porque no lo ha visto, porque no sabe si va en la mitad del camino poner una regulación que destruya su modelo de negocios. Y este modelo creo que se puede replicar para muchas de estas tecnologías e innovaciones. Va a haber también, obviamente, pues unos retos importantes en términos de diseño de política pública, ¿cierto? Voy a referirme en particular a las políticas industriales, ¿cierto? O políticas de desarrollo productivo que están muy a la moda ahora en multilaterales, muy a la moda en gobiernos de nuestras regiones. Se dice que es importante tener una política industrial muy activa. Creo que va a ser un tema importante para el próximo gobierno, de definir qué va a hacer con política industrial. Y en ese sentido, pues la gran pregunta es que parece que sí es necesario tener unas políticas activas que reflexionen y que entiendan la evolución tecnológica, pero en la medida en que la cuarta revolución industrial acelera la innovación mucho más que la primera, segunda y tercera, hay riesgos mucho más altos de hacer apuestas equivocadas, ¿cierto? Entonces ahí va a haber una disyuntiva importante que vamos a tener que pensar. En términos de política social se abren también muchísimas disyuntivas. Como mencionó Carlos, hay el gran debate de la renta básica universal. Ya no son solo experimentos aislados, hay un experimento, de hecho, que data de al menos 15 años en Alaska. En Alaska ha habido una renta universal financiada con los recursos de hidrocarburos y la pregunta que nos planteaban era si la renta básica universal es una compensación por no trabajar. Lo que hemos visto en Alaska, y es aparte, por fuera del ámbito de discusión de la cuarta revolución industrial, lo que se ha visto es que la recepción de esa renta universal no ha tenido efectos negativos en la oferta de empleo. La gente tiene otras motivaciones para trabajar. Entonces creo que en ese sentido vamos a tener que pensar en cuál es la razón por la que trabajamos. No necesariamente va a ser únicamente el ingreso que obtengamos, ¿no? Ejemplos concretos de cómo se combinan tecnologías. Creo que el ejemplo más cercano es el de los automóviles
eléctricos, los automóviles compartidos y los automóviles autónomos, ¿cierto? Donde vemos la gran evolución y mejoramiento de sensores, la capacidad de almacenamiento de esa información y de uso de esa información con inteligencia artificial dentro del automóvil que permite el surgimiento de un automóvil autónomo, ¿cierto? El surgimiento de plataformas digitales permite la aparición de nuevos modelos de negocios como Uber, la aparición de nuevos desarrollos en términos de materiales, también de Big Data y de análisis de datos permite la aparición de nuevos vehículos con nuevas tecnologías estilo los Tesla eléctricos. Entonces, la clave acá es reconocer que la cuarta revolución industrial es sobre combinación de tecnologías, es sobre transformación de modelos de negocios, formas de hacer las cosas y es multiactor. ¿Cuáles son las grandes preguntas en términos de producción? En términos de producción, lo que hemos visto durante los últimos 20 años es que la productividad se ha estancado mundialmente. Después de la crisis financiera del 2007, la productividad no se recuperó en países en desarrollo ni en países de ingresos altos. Es lo que muchos han llamado una paradoja de la productividad. A pesar de tener una cantidad exponencial de nuevos desarrollos tecnológicos, estos no se han visto reflejados en nuestras medidas de productividad. Hay varias hipótesis. Creo que una interesante es que esos desarrollos en tecnología han aumentado la eficiencia del consumo. Del consumo, pero no de la producción. Y consumo también de entretenimiento, ¿cierto? Entonces, en esa medida, esas cosas pues, no se han reflejado en productividad total de factores, productividad laboral. Por otro lado, otra hipótesis es que esas tecnologías no están siendo medidas apropiadamente porque muchos de los bienes que producen son servicios, son cosas que no están contabilizadas en cuentas nacionales, cosas como, por ejemplo, WhatsApp, ¿cierto? Hoy en día muchos de nosotros nos comunicamos mucho más por WhatsApp que por teléfono, entonces hay unas transacciones que eran contabilizadas en cuentas nacionales en sector telefonía que desaparecen y no son reemplazadas por nada más, ¿cierto? Y sin embargo, evidentemente el impacto sobre bienestar de esas nuevas tecnologías es enorme, pero no está siendo reflejado. Creo que la cuarta revolución industrial, entendida como la incorporación de estas tecnologías en sistemas productivos, va a empezar a reflejarse en productividad. Un caso concreto, el agro. El agro me parece un caso interesante porque es una de esas industrias, uno de los sectores que relacionamos con tecnologías antiguas, ¿cierto? Y con revoluciones industriales anteriores. Sin embargo, las posibilidades de aumentos de productividad en sector agrícola vía mejoramiento genético de semillas, vía robotización, automatización, análisis vía satélites de los cultivos, uso de datos en tiempo real para el riego, para fertilizantes, cosecha robotizada, mucho más efectiva, mucho más eficiente, pues eso va a poder subir la productividad de este sector enormemente. Este grafiquito simplemente muestra cómo esto ya es una realidad. Hay una cantidad de empresas en cada uno de los eslabones del sector agrícola contribuyendo a aumentos en productividad. Y esto va a ser una cosa muy buena, ¿cierto? Yo creo que es una bendición que ya no tengamos que estar, que ya el 80% de la población global no tenga que estar en el sector agrícola, ¿cierto? Hoy en día en países industrializados no pasa del 10%, 5%, y en esa dirección están yendo todos los países emergentes también. El empleo es uno de los grandes interrogantes que ha salido varias veces. Ya hay automóviles autónomos que han hecho recorridos largos en Europa, ya hay flotas de camiones que han atravesado Europa a nivel de experimento. La gran pregunta es, bueno, ¿qué va a pasar con los conductores de tractores, cierto? Entonces, una grafiquita muy popular que salió inmediatamente después fue la gráfica de principales ocupaciones en Estados Unidos.
en la mayoría de los estados ser camionero es la principal ocupación del estado, ¿cierto? Entonces, pues obviamente esto genera una cantidad de angustias. Sin embargo, y voy a profundizar un poquito más en esto, creo que lo importante es pensar un poco en la función de producción, ¿cierto? La función de producción mezcla bienes de capital, trabajo, tierra, tecnologías para producir un bien. Y la relación de esos factores va a cambiar, pero va a cambiar de acuerdo a ventajas comparativas. Entonces, en ese sentido, creo que lo importante es reconocer que va a haber más complementariedades entre hombres y robots que ejemplos de sustitución, y el hombre siempre va a tener una ventaja comparativa en algo, ¿cierto? Entonces, por más que el robot logre ser empático, logre ser simpático, logre ser caluroso, los humanos vamos a tener ventaja comparativa. O sea, relativamente va a ser más fácil para nosotros hacer ese tipo, estar en ocupaciones que son intensivas en ese tipo de cualidades que en análisis de Big Data, por ejemplo. Entonces va a haber una división del trabajo natural, de especialización y posibilidades de comercio, digamos, entre computadores, robots y humanos. El tercer gran tema es la gobernanza. Gobernanza, ya aludí un poco al tema de gobierno y regulaciones, pero va mucho más allá, va también yo creo que la gobernanza se va a ver en temas mucho más locales, en temas de ciudades. Creo que las ciudades van a ser laboratorios muy interesantes para la implementación de estas ideas. Incorporación del Internet de las Cosas en los temas de ciudades va a dar lugar a innovaciones interesantísimas, como la posibilidad de usar nuevas tecnologías para carreteras, conectar hogares a servicios públicos, donde se mida con mucha más precisión el tipo de consumos que se hacen, el tipo de demandas que hay por energía eléctrica, por agua, por una cantidad de servicios públicos. Va a darnos unas posibilidades enormes de poder pensar en nuevas posibilidades de suministro de bienes y servicios. La gobernanza también implica, pues, poder estar satisfechos con la estructura de privacidad, de uso de nuestros datos, ¿cierto? Entonces, la gran disyuntiva de tener más información y poderla usar mejor para analizarla y en el proceso de producción versus el interés del usuario de mantener sus datos privados y obviamente pues el mal uso eventual que se le pueda dar a los datos. Sector manufacturero, grandes cambios. Me voy a referir principalmente al último informe del Banco Mundial de Trouble in the Making, donde se enfatizan dos cosas. Se enfatiza primero que es importante pensar en el tema de la cuarta revolución industrial bajo el lente de la productividad. Entonces es más importante pensar en cómo hacemos cosas a qué hacemos. Entonces, en esa medida, no es tan importante que hagamos una máquina versus la manera en que hacemos esa máquina, ¿cierto? El uso de los métodos de producción y cómo cambiamos métodos de producción para generar esos bienes. Entonces, en ese sentido, los bienes agrícolas pueden ser perfectamente factibles y perfectamente elegibles para un desarrollo hacia un nivel de ingreso más alto. Finalmente, la gran pregunta y la pregunta que se hace el presidente del Banco Mundial también es qué va a implicar este cambio para el tipo de consejo, el tipo de senda de desarrollo, de proceso de desarrollo que el banco aconseja, que el banco trabaja con países emergentes. ¿Qué ha pasado últimamente? Entonces vemos un desarrollo absolutamente desigual de industrialización a nivel global. Vemos que de pronto ya no va a ser un gran generador de empleo como antes, entonces no vamos a poder imitar la senda de crecimiento de China, por ejemplo. Y la tecnología y el comercio, la combinación de ambas cosas, van a transformar la forma en que producimos con una dispersión de la producción, atomización a lo largo y ancho del globo y un comercio en términos de partes, de insumos, de tareas más que de productos.
¿Qué ha pasado a nivel global? Las manufacturas se han desplazado de países de ingresos altos hacia países de ingresos medios altos, principalmente China. El empleo también ha crecido enormemente en países como China, pero ha decrecido en países de ingresos altos. Los países de ingresos medios altos han empezado a participar muchísimo más en la producción de sectores como computadores, digitalización, en detrimento de países de ingresos altos. Entonces hay como una reindustrialización de alguna manera de estos países, pero viene la pregunta también de si con cosas como impresión 3D muchos procesos de producción van a poder repatriarse hacia países de ingresos y de salarios altos. ¿Dónde están avanzando y despegando las nuevas tecnologías? Principalmente en países de ingresos altos, pero el gran adoptor nuevo de tecnologías de la cuarta revolución industrial va a ser China. Y en la medida en que China adopte estas nuevas tecnologías y que los salarios en China aumenten, va a haber de pronto una ventana de oportunidad pequeña para usar para replicar esa experiencia, o de pronto esa ventana puede ser pequeña, o de pronto va a tocar hacer un leapfrogging, va a tocar saltarse unos estados de desarrollo, y eso puede ser perfectamente razonable. La tercera globalización va a ser entonces una globalización que use estas nuevas tecnologías para comerciar en profesiones, ¿cierto? Entonces es el ejemplo que vimos también en los videos del médico que va a poder operar a distancia manejando un robot 100%, sentado él en Estados Unidos, por ejemplo, y operando una persona en África subsahariana. ¿Qué está pasando con los servicios? Yo creo que esto es muy importante. La cuarta revolución industrial lo que está haciendo es hacer que esta sonrisa de valor agregado se vuelva mucho más sonriente, ¿cierto? Entonces en los 70 mucho del valor agregado se incorporaba en la etapa de manufactura. Hoy en día la gran mayoría del valor agregado a manufacturas se incorpora en el nivel de diseño, de investigación y desarrollo, de logística, de distribución. Esas son precisamente las áreas donde los hombres y las mujeres, el ser humano, va a tener una ventaja comparativa, ¿cierto? Vamos a tener ventajas comparativas precisamente en esas áreas de creatividad, en esas áreas donde se requieren cosas que son difícilmente reemplazables por robots. También implica, naturalmente, que es importante pensar en términos de cadenas globales de valor. Uno puede contribuir a la producción de un bien que tiene incorporados en sí muchos servicios a través de cualquiera de estas etapas de producción. Entonces ya no toca producir todo el bien en una sola jurisdicción, en un solo país. Se va a poder hacer en muchas jurisdicciones. Hay que pensar en términos de cómo podemos insertarnos en diferentes etapas de esa producción usando estas nuevas tecnologías. En términos del empleo, entonces creo que no es tanto la tarea rutinaria y el robot únicamente, sino tareas rutinarias y no rutinarias, y manuales y cognitivas. Entonces hay 4 cuadrantes realmente de tareas que van a poder ser ejecutadas por una combinación de máquinas y hombres. La combinación en algunos cuadrantes va a ser más a favor de máquinas inteligentes, otras van a ver una preponderancia de seres humanos. Una de las cualidades muy especiales en cognitivas no rutinarias son las habilidades gerenciales. Y las habilidades gerenciales van a ser muy importantes para poder aprovechar esta cuarta revolución industrial. En el último informe del Banco Mundial sobre innovación, la paradoja de la innovación, se identificó que las cualidades gerenciales son el cuello de botella principal para innovar. Entonces, y que muchos países en Latinoamérica, y estoy destacando Colombia, tienen cualidades gerenciales deficientes. Fue muy interesante ver los resultados del estudio, donde se le hacían una serie de preguntas a gerentes en diferentes países, como para autoevaluarse, y después los especialistas del banco evaluaban a los gerentes, ¿cierto? Y la diferencia entre la percepción de cómo eran sus habilidades gerenciales en Colombia y la realidad era realmente grande. En toda Latinoamérica en general era bastante grande. Los gerentes creían que eran bastante mejor de lo que realmente eran. Y este es uno de los principales cuellos de botella para generar estos cambios al interior de organizaciones.
Grandes riesgos globales, grandes retos, todos estos riesgos están interconectados. Este es el último informe de riesgos globales del Foro Económico Mundial. Vemos una preponderancia del cambio tecnológico unido con los temas sociales y con los temas ambientales. Entonces, realmente vivimos en un mundo de incertidumbre, pero también de oportunidades, ¿cierto? ¿Qué hacer? Y creo que con esto voy a concluir. El informe del Banco Mundial sobre manufacturas dice en últimas que sí, que hay cambios muy acelerados que están ocurriendo, pero que no podemos olvidar las tareas inconclusas que no hemos hecho todavía. Entonces, para poder realmente ser parte de esta revolución industrial, tenemos que seguir pensando en temas de competitividad, tenemos que pensar en temas de capacidades, tenemos que pensar un poquito más de lo que pensábamos antes, en temas de conectividad, ¿cierto? Y conectividad incluye los temas de TIC, ¿cierto? Pero incluye también conectividad a mercados globales, conectividad a mercados, a fuentes de innovación, conectividad a flujos de información que vienen con esos flujos comerciales, con esos flujos migratorios de personas. Ricardo Hausmann ha sido uno de los grandes abanderados del tema de migración de personas como una manera de llenar esos vacíos en nuestras capacidades. Entonces, creo que países tanto industrializados como en vías de desarrollo tienen que seguir pensando en los 3 pilares de competitividad, capacidades, y eso incluye sistemas de educación y también conectividad. ¿Cómo está Colombia? Colombia en ese marco conceptual está más o menos en la mitad de ese gráfico. No sé si voy a saltar a ese gráfico con Colombia. Ahí están los 2 marcos conceptuales que se están usando. A la izquierda está el del Foro Económico Mundial, que muestra en su eje horizontal la estructura de la producción, entonces qué tan sofisticada es la producción, qué tan diversificado y sofisticado es el aparato productivo, y las inversiones en capacidades que se hacen en el eje vertical. Al lado derecho está el esquema del Banco Mundial con capacidades, conectividad y competitividad. Colombia también está en el centro. Entonces creo que estamos ante un escenario lleno de oportunidades donde no hay que olvidar las tareas inconclusas, pero hay que verlas desde la óptica de los nuevos requerimientos tanto de capacidades humanas como de infraestructuras y marcos regulatorios para dar lugar al despegue de nuevos sectores económicos que diversifiquen nuestra estructura productiva y que generen nuevas oportunidades de comerciar y de insertarnos en economías globales. Muchas gracias.